La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Buenos días todavía, ¿cómo están, hermanos, hermanas? Bien, yo creo que de pronto, Checho, podemos bajarle un poquito, por si ahorita me empeliculo, no se escuche muy duro. Me inspiro, bueno, es un término más elegante, ¿no? Buenos días otra vez para todos, que el Señor los bendiga. Algunos me han preguntado que por qué estoy así vestido, porque pues esto no es usual, que lo haga, me voy a volver a casar, ¿cierto? Parecen. Sí, estoy vendiendo la corbata. También para eso. No, hermanos, digamos que la razón es porque en esta mañana será, digamos, la última exposición bíblica que yo compartiré en esta iglesia como pastor coordinador. Yo ya voy a plantar otra iglesia por la gracia del Señor. Aquí quedan con otro equipo de pastores muy especiales. Y esto, digamos, es no solamente pues porque es mi último sermón, sino especialmente para que ustedes recuerden y nunca olviden que, pues en mi caso, hermanos, yo he querido estar entre ustedes como el que sirve. Y esto no es como para destacarme, como simplemente el que está como mejor vestido, sino ustedes saben, cuando van a un lugar muy elegante, a un restaurante, usualmente quien les sirve está muy bien vestido. Entonces esa es la forma en la que yo me acerco a ustedes esta mañana, como el que sirve. Y el que sirve más o menos bien vestidito. Eh, Dicho eso, quisiera también decir algo más, hermanos, y es lo siguiente. En estos años, ya 9 años de haber servido al Redil Laureles como pastor coordinador de la iglesia, debo decirle lo siguiente. Primero a mis hermanas, aunque todas no están acá esta mañana, de alguna forma tal vez se los haré saber, o si escuchan la predicación, lo escucharán. Pero decirles especialmente, hermanas, aunque todas ustedes son muy lindas, yo he luchado para no codiciar a ninguna de ustedes, ni me he relacionado con ninguna de ustedes de una manera inapropiada. Y a ustedes, hermanos y hermanas, también, a ninguno de ustedes y de ninguna manera he buscado codiciar lo que Dios les ha dado y buscar de alguna forma manipularlos para obtener eso que ustedes tienen y que yo deseo. Tampoco eso ha ocurrido. Y estos años, más bien he procurado torpemente, porque eso sí hay que destacarlo, resaltarlo, torpemente he intentado servir al Señor y ser ejemplo de la grey. Para ustedes, mis hermanos, en la forma en la que trato a mi familia, en la forma en la que vivo, en la forma en la que comparto la palabra de Dios. Y esto quiero decirlo en esta ocasión, porque yo sí quiero honrar mi ministerio y mi servicio al Señor, especialmente en una época en la que en nuestro país ser pastor no es algo muy bonito que digamos, porque yo mismo conozco de casos tristísimos de personas que no son pastores, son lobos y que están destruyendo a hombres y mujeres que están intentando conocer al Señor. Pero aunque eso pasa en nuestro país, bueno, no todos son así. Y damos gracias al Señor porque eso es así. Y que siga habiendo buena reputación para todos los pastores de este país y de esta ciudad. Casi pensando en el hilo de la predicación que tuvimos hace 8 días, hermanos, y
haciéndoles conscientes de que otra vez me van a tener que tener paciencia porque voy a sonar casi como redundante o repetitivo en lo que les he dicho a lo largo de tantos años aquí en el Redil Laureles. Pero pues en un sentido no importa, porque yo sé que a ustedes les hace bien, al igual que a mí me hace bien, recordar el Evangelio de la gracia de Dios. Lo que más anhelamos en esta iglesia, en el Redil Laureles, que todos ustedes pueden entender ese Evangelio, pero que puedan ser edificados en ese Evangelio y que, bueno, en él puedan entender todo lo que el Padre nos ha dado, todo lo que Él generosamente nos ha dado al unirnos a su Hijo Jesucristo. En esta ocasión puntual de esta mañana, yo voy a recordarles algo que seguramente hemos tocado en muchas ocasiones, y es volver a reflexionar en la vida de alguien que para mí en lo personal es muy especial. Sé que para muchos de ustedes también lo es, la vida del apóstol Pablo cuando él era Saulo de Tarso, y ver cómo este hombre es cambiado de la religión al evangelio, ¿cierto? Cómo Dios hace ese movimiento en él. Y quiero recordarlo en esta mañana de manera especial, porque quiero que sepas que ese es mi mayor deseo para ti. Aquí en el Redil Laureles no asisten especialmente personas que han sido lo peor de la sociedad. Al Redil Laureles asisten personas que han sido buenas, queridas, y esa bondad los ha alejado del Señor. Lo que hoy queremos es venir solamente a Jesucristo y entender por qué es que Él es el tesoro, ¿no? Él es el tesoro y solo Él. Entonces vamos a ver que Dios también tenga compasión de nosotros y nos ayude a movernos de la religión al Evangelio. Por favor, vayan a Hechos capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino. ¿Quiénes son los del camino? Los cristianos, ¿cierto? Si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Bueno, hermanos, un minuto más para orar al Señor, depender de Él, confiar en Él, ya que hemos abierto su palabra juntos. Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el privilegio que nos da de estar esta mañana en este lugar, sin necesidad de editarnos, sin necesidad de pretender ser otro que no somos. Estamos aquí delante de ti, el Dios que es capaz de sacar a las personas de sus profundas convicciones religiosas y moverlas al Hijo, y darles luz en el Hijo y darles gracia en el Hijo. Nos encanta, Padre, me encanta poder estar en este momento delante de ti, que no solamente tienes poder para librarnos de la insensibilidad que produce en nosotros la religión, y volvernos al Evangelio de la gracia, el único Evangelio. Gracias, Padre, por todo. Yo te ruego, Señor, por todos los que estamos acá, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer un autoexamen y ayúdanos a depender de ti, a confiar en ti. Trae la obra de tu Espíritu Santo entre nosotros para convencernos de la gran necesidad de cambiar nuestra manera de pensar. Trae arrepentimiento a nosotros, Señor, el que necesitemos. Y gracias te doy por todo, precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo sé que para la mayoría de ustedes no sería necesario decir muchas cosas que podría mencionar acerca del apóstol Pablo. Sin embargo, es muy importante recordar que Saulo de Tarso, en este momento de la vida, de su vida, es un hombre que en términos religiosos y en términos comunitarios, sociales, es un hombre intachable. Saulo es un hombre ejemplar, es un fiel seguidor de las tradiciones de sus padres y de las tradiciones de sus antepasados. Probablemente Saulo de Tarso es el tipo de hombre al que tú aspirarías a ser algún día. Posiblemente. O que tú hayas tratado de ser en tu vida cristiana también. Saulo era un hombre que cumplía todas las normas y todas las condiciones necesarias para ser un hombre de éxito. Disciplinado, estudioso, todo lo que tú quieras. Saulo de Tarso es este hombre. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿por qué alguien como Saulo necesitaría conocer el Evangelio? No, ¿acaso el Evangelio de Jesucristo no se trata más o menos de cómo podemos convertirnos en mejores personas? Por supuesto que no. No es suficiente eso para hacer lo que Dios quiere para nosotros. Y para ayudarnos hoy
para ayudarnos en esta tarde ya casi a ver cómo es que Saulo de Tarso es movido de la religión al evangelio. Yo quiero compartirles algunas características de la religión que nosotros vemos en este texto, que este episodio de la vida de Pablo nos permite ver y que la arrastremos en nuestro corazón, porque yo tengo la impresión de que estamos enredaditos con eso también. ¿Sí? Entonces pensemos un poquito en estas características a ver cómo nos va. En primer lugar, y la más evidente en este texto, es que la religión nos enseña de manera muy eficiente, muy eficaz, a evitar a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Saulo, recuerden, además de que, bueno, el hombre no estaba interesado en Jesús en ese momento, él más bien abiertamente rechazaba a Jesús y perseguía a todos sus seguidores. Entonces tú empezarías a decir lo siguiente: no, pero yo no puedo decir que me parezco a Saulo. De ninguna manera, a mí por el contrario me cae muy bien Jesús, yo lo aprecio mucho por todas las cosas que Él me ha enseñado, Él ha cambiado mi forma de pensar en varios sentidos. Yo puedo dar algunos testimonios de cómo Él me ha ayudado a mí a salir adelante. Jesús para mí es alguien muy especial. ¿Cómo se te ocurre pensar que yo estaría pensando en evitar a Jesús? ¿Cómo estarías pensando que yo quisiera como no tener una relación tan estrecha con Él y que la religión me ayuda a que la cosa no sea tan seria? ¿Cierto? Pues bueno, voy a repetirlo y voy a hacer énfasis. Si por alguna razón en esta mañana alguno de nosotros, de la misma manera que Saulo de Tarso, tiene un corazoncito religioso, y yo creo que sí, lo que quiero decirte es que la religión te aleja de Jesús, no te acerca a Él. Bueno, déjame explicarte un momentico, por favor, eso que estoy tratando de decir del corazón religioso. A ver, trata de pensar en algo que para ti es muy importante. Quizá tu familia, quizá tu matrimonio, quizá tu negocio, quizá tu trabajo. Lo que sea, es muy importante para ti. Y tú sabes que es algo tan importante para ti, aunque reviste la importancia de que tú obtienes eso o de que tú vives eso, y a través de eso es que de alguna manera tú sientes que estás vivo. Es decir, la experiencia de salvación que tú tienes en este mundo te la proporciona eso. Ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen trabajador, ser un buen profesional, tener tu empresa adelante, cualquiera de esas cosas. Piensa en eso. Después de pensar en eso, piensa en lo siguiente: ¿cierto que tú no estás tan fácilmente dispuesta o dispuesto a delegarle eso que es tan importante a otro? Y a otro que pues en un sentido tú no sabes qué tan capaz es. Eso que para ti es crucial, muy importante, tú no estás dispuesto a darlo tan fácilmente a otra persona, delegarlo a alguien más. Esa responsabilidad la asumes tú, y especialmente tú. Y aun cuando estamos aprendiendo a entender en esta iglesia la salvación no simplemente como una experiencia espiritual, inmaterial, futura, que eso no es la salvación. Cuando estamos aprendiendo a entender que el Señor nos está trayendo vida y nos está salvando a nosotros hoy, y nos está salvando para disfrutar de cielos nuevos y tierra nueva, de una creación restaurada, y que todo lo que nosotros hacemos importa en este momento, hoy. La salvación es la posibilidad de entender este mundo a la luz de lo que Dios quiere y de lo que Dios está haciendo en nosotros. Cuando empiezas a pensar en la salvación y empiezas a apreciarla, a valorarla, tu corazón tampoco está tan inclinado a delegarle esa crucial tarea a alguien que sí, para ti es especial, es lindo y todo, pero tampoco como para entregárselo todo a Él. Entonces, si tú no quieres darle toda tu vida a Jesús, es mejor jugar a la religión, ¿cierto?
Porque la religión nos ha enseñado lo siguiente: si tú haces ciertas cosas por Jesús, Él estará contento contigo. Entonces, la mejor forma de evitar a Jesús es ser bueno, ser una muy buena persona. Porque si eres bueno, no necesitas como que tanto de Él. Sí, es decir, depender de Él, esperar en Él, confiar en Él, creer que Él puede salvarte a ti, que Él es el único que puede salvarte. Si tú eres bueno y están bien las cosas, Jesús, bonito, bacano, chévere tenerlo ahí, pero que Él sea solo quien te salva, no tanto. Así que la religión a nosotros nos enseña bien la tarea de aparentemente hacer las cosas por Jesús, pero alejándonos de Él. Ese es uno de sus distintivos. Así que cuidado pues con eso, mis hermanos, porque eso no lo queremos aquí en esta iglesia. Sobre todo algunos de ustedes, recuerden que tienen que tienen un carácter chévere, que los demás aprecian, un carácter que ha sido más o menos bien formadito, algo que luce bien afuera. Cuidado, especialmente tú. Tienes lo que se necesita para que Jesús no sea tan importante para ti. Si eres una persona que tiene un corazoncito religioso. Pero otro distintivo de la religión es que oprime a otros que no comparten sus valores. Y ustedes lo notaron evidentemente en Saulo de Tarso. ¿No les pareció? ¿Cierto? Acabamos de observar que Pablo estaba solicitando cartas a los líderes de Jerusalén para poder llevar atados. Y él no iba a atar a hombres y mujeres para llevarlos a una fiesta, ¿cierto? Esa no era la intención suya. 2 capítulos más atrás, en el capítulo 7, se nos narra que Pablo estaba consintiendo la muerte de Esteban. ¿Y quién era Esteban? Esteban era un hombre muy especial, una belleza de hermano nuestro, conoceremos en algún momento, una belleza de hermano nuestro, y Pablo estaba ahí. Ese hombre es un blasfemo, está siendo justamente apedreado hasta la muerte. Y la religión resulta que tiene ese efecto. En nosotros y en otros también, cualquiera que practique religión en Colombia o en cualquier lugar del mundo, tiene ese efecto. ¿Por qué? ¿Por qué ella tiene ese efecto? Pues por lo siguiente, muy sencillo. Si tú estás tratando de complacer a Dios por medio de las cosas que haces para ganar así su favor y estás basando tu seguridad en eso, tú quieres sentirte bien delante de Dios para poder emprender un nuevo negocio y quieres garantizar que tú estás en buenos términos con Dios, ¿cierto? Y opera el veneno de la religión en tu corazón. Entonces la forma más efectiva de decir que yo estoy haciendo las cosas bien es señalar a quienes no las están haciendo así como yo. Y si yo obro de manera radical, aún hasta el punto de golpear a otro o de oprimirlo o de asesinarlo por mis principios o mis valores o mis creencias, entonces ¿qué es lo que empieza a pasar en mí? Si yo estoy dispuesto a hacer eso, ¿qué es lo que opera eso en mi corazón, en mi mente? Yo estoy reforzando aún más el concepto, las creencias y las prácticas que sigo. Si estoy dispuesto a matar a otro que no hace lo que yo hago, significa que lo que yo hago es tan bueno que me justifica llegar a ese extremo. Y eso especialmente pasa cuando yo estoy tratando de entrar en una negociación con el Señor. Y cuando yo quiero mostrarle que es tanto mi compromiso con Él que estoy hasta dispuesto a hacer eso con los demás. Bueno, ustedes saben, de esa está llena la historia humana, ¿no? Yo tengo en mi casa varios libros de escritores que se especializan en demostrar por qué no es posible que Dios exista. Y uno de los grandes argumentos es este: la religión es un peligro. Es un peligro. Y yo creo que es verdad. La religión es un peligro. Claro que lo es. Así es. Y eso, hermanos, es lo que la religión hace en el corazón del hombre. Es capaz de juzgar, de someter aún con mis palabras o con lo que yo quiera
a los que no comparten los mismos valores. Y es tremendo porque yo en lo personal creo que la iglesia en Medellín y en Colombia no es muy consciente de eso. Y aún nosotros creemos que Dios legitima lo que nosotros llegamos a hacer hacia personas que decimos están destruyendo los valores del país, de la ciudad. Y yo siento que Dios legitima mi ira y mi desprecio por esas personas. Así no es. Pero otra vez, así es como obra la religión. Así era como había orado en Pablo. Él sentía que no había problema en hacerlo. Bien, pero ahí no terminan los distintivos. Un tercer distintivo es que la religión promueve la hipocresía. Y eso es muy triste. Eso es muy triste y no es necesario. La religión a nosotros nos dice, si haces estas cosas, estarás bien. Si haces estas cosas que te estoy señalando, estarás bien, aunque no tengas que examinar lo que tienes en el corazón. Estas cositas y estás bien, aunque, mejor dicho, aunque no, te ahorra el trabajo de pensarte aquí adentro. Para la religión bastan ciertas prácticas para estar bien con el Señor, sin necesidad de pensar cuáles son nuestras motivaciones, qué es lo que estamos cultivando en nuestro corazón, nuestras pasiones, no importa eso. Desde que la lista de chequeo se esté cumpliendo. Si tú tienes algo de tradición cristiana o aún vienes del catolicismo, bueno, de cualquier otro lugar, yo esto lo he visto en todas partes, tristemente, pero yo sí he sabido de varios casos, han sido cercanos a mí algunos, otros los he leído, cuando una persona que se muestra delante de la comunidad como una persona aún celosa por el Señor, una persona que sirve mucho, pero que uno lo ve como medio, si es mujer o hombre, no importa, pero como medio estricto y medio así, no sé, y parece como muy rígido en algunas cositas y todo lo demás. Mejor dicho, es rígido porque es celoso de Dios, porque ama al Señor y ama su santidad. Y después lo que ha ocurrido tristemente es uno descubrir a lo largo de los años, por la gracia del Señor aún con esa persona, se destapa una podredumbre que había ahí en la vida de esa persona. Y recuerdo uno de esos casos en los que tristemente lo que se destapó es una larga tradición de práctica pornográfica, pero no estoy diciendo simplemente porque la pornografía es un peor pecado. Es porque esa persona, y lo que hace la religión en nosotros es que nos fragmenta, es que divide nuestro ser y nos lleva a pensar que realmente yo puedo mostrarme aquí así, aunque viva esto, y ninguna de las dos cosas hay problema, es decir, lo uno y lo otro pueden convivir. Y eso es lo que hace la religión en el corazón de los seres humanos. Lo importante es que en lo público seamos decentes, que hagamos lo que creemos que hace falta para estar bien con Dios, aunque no importe tanto lo que se haga en lo oculto, en lo privado. Bueno, la religión es bastante fuertecita para darnos eso. Pero un cuarto distintivo, y yo creo que no se ve tan claramente en el texto, pero evidentemente funciona así. Un cuarto distintivo
es que la religión fomenta en todos nosotros la construcción de una identidad basada en nuestra moral, en nuestra rectitud moral. Y eso parece bonito, y eso parece que uno debería decirlo desde acá, desde adelante, desde el púlpito, pero eso es una cosa muy triste. Que tú, cristiano, construyas una identidad basada en la rectitud moral. Eso es tristísimo. En algún momento de la vida, los religiosos, porque yo les comparto estas cosas porque yo he tenido larga tradición de ser religioso, en algún momento de la vida, la persona religiosa define cuáles van a ser aquellas cosas que importan para demostrar que se quiere agradar a Dios. ¿Cuál es mi jerarquía de valores? ¿Qué es lo que está más en lo alto? ¿Cuáles son mis ideales? ¿Cuáles son las cosas correctas? Decidiendo lo mejor y siendo fiel a esos mandamientos que yo mismo me he propuesto honrar para demostrar a Dios así que yo estoy intentando todo lo mejor posible, vivir según mis estándares, y cuando yo estoy viviendo según los estándares, ¿qué pasa? Pues yo sé que tú sabes eso. Así no te conozca, yo sé qué es lo que eso hace en ti y qué es lo que ha venido haciendo en estos años. Cuando tú estás viviendo según el estándar que tú tienes, tú te sientes muy satisfecha o muy satisfecho. Tú te sientes con un gran bienestar personal. Tú te sientes gozosa o gozoso, te sientes con una gran autoestima. Eres capaz de emprender un negocio en ese momento. Ay, Señor. Estamos tranquilos, tenemos paz. Ay, pero ¿qué ocurre cuando ya no estoy viviendo según ese estándar, según esos ideales, según esa identidad que yo construí para mí de una vida vivida desde la rectitud moral? ¿Qué es lo que pasa cuando yo no estoy viviendo según esa identidad con la que he definido mi vida? ¿Qué es? Hermanos, ustedes saben de eso. Sentimos que no somos nadie, que no tenemos valor. Nos llenamos de miedo. No somos capaces de emprender un negocio, así de chistoso. No somos capaces. Es decir, si yo me pongo a hacer esto en este momento, Dios no me va a bendecir. ¿Por qué? Ni siquiera es por una correcta teología de las cosas, es porque yo sé que yo no estoy viviendo según lo que he definido es mi vida, es mi existencia. Entonces hay angustia, hay odio y desprecio hacia sí mismo y hacia otros que uno ve que sí están como viviendo ese estándar. Cledi, ¿cierto? Qué chocante. Todo eso se siente. Y lo triste es que no queda otra opción. Porque si la identidad que yo he construido depende de mi rectitud, y esa es la que me permite estar bien o no estar bien con Dios, pues algún momento, alguna de estas opciones se tendrá que vivir en un momento distinto de mi vida. Esto es lo que explica un poquito por qué hay algo que es muy triste dentro del cristianismo, y es porque hay algunas personas que siendo cristianas son más infelices que quienes no tienen temor del Señor. Porque su vida cristiana es una carga. Es agobiante uno sentir siempre que le falta el centavo para el peso. Que nunca uno logra estar en paz. Que siempre se necesita un poco más. Qué difícil eso, ¿no? Pues claro, se está siendo desgraciadamente esclavo de vivir según el cumplimiento de unas normas, camuflando la religiosidad con terminología cristiana, mientras que nuestro corazón está en la miseria, alejado de la gracia, alejado del amor, alejado del perdón que Dios sí quiere darnos solo en su Hijo Jesucristo. Solo en Él.
Bueno, ¿cómo va el autoexamen? Bien. Dios obró un milagro maravilloso, impresionante además. Uno piensa que ver a un hombre que tiene una discapacidad y lo ha hecho caminar o lo ha hecho movilizarse en una silla de ruedas por los últimos 10 años y el Señor lo levanta de un momento a otro, uno dice, eso es un milagro extraordinario, eso es un gran milagro. Pero un milagro extraordinario es que alguien sea sacado del hoyo de la religión y sea llevado al Evangelio de la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nosotros vemos que Dios hace en el apóstol Pablo. Por eso yo lo que quiero hacer a continuación es mencionar cómo en esta historia podemos ver algunos distintivos también de lo que es el Evangelio de la gracia del Señor. ¿Vamos bien? ¿Estamos preparados para eso? Oro para que todos los días estos distintivos sean más característicos de nuestras vidas. No importa si lo único que tú ves es este diagnóstico de religiosidad, no importa porque es que tenemos esperanza, no. Para eso no es que se abre la Escritura para nosotros, para reconocer lo que está pasando y correr al Señor, ¿cierto? Pero si alguno de estos distintivos del Evangelio ya lo estás empezando a notar un poquito en ti, gracias al Señor, dale gracias por eso. Pero sigue orando para que te dé más. El primero que quiero mencionar y que lo vemos aquí en esta historia es que el Evangelio siempre va a llevarte a Jesús. Siempre. Yo sé que tal vez tú has conocido cristianos, o tal vez ha sido tu caso, que tienen muchos años de ser cristianos, muchos años, y cuando empiezan a entender el Evangelio, empiezan a decir, ya estoy entendiendo un poquito más, porque es que la Biblia hablaba de Jesús, y de Jesús, y de Jesús, y de Jesús. Porque para mí siempre fue Dios, Dios, Dios. Pero resulta que nosotros somos cristianos, ¿es por qué? Voilà, ¿cierto? Por Jesús. Siempre que estás en camino de entender el Evangelio, ese Evangelio te va a llevar al Hijo. Siempre va a ser así. Y seguramente Pablo durante su formación infantil, pero académica, profesional, él valoró mucho la vida de los patriarcas del pueblo de Israel. Seguramente admiraba a su maestro Gamaliel, quien fue seguramente un hombre muy especial y muy piadoso, quien lo formó en esos años de instrucción religiosa. Seguramente Pablo quería a muchas personas, pero cuando el apóstol Pablo empezó a entender el Evangelio, él se dio cuenta que Cristo es el único y especial protagonista de su historia. Él no sabía eso, pero lo empezó a entender poco a poco. Cristo mismo se le aparece al apóstol Pablo y desde ese momento él se convierte en el centro de su vida. ¿Tú cómo sabes eso? Porque cuando lees las cartas paulinas en el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que Pablo va a Cristo y él adora al Padre por lo que hace al mostrarnos a su Hijo, y él exalta la obra del Espíritu en nosotros porque el Espíritu nos lleva a entender mejor al Hijo. Pablo está lleno de admiración por lo que él está entendiendo, y él está descubriendo que el personaje fundamental del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo, a lo largo de su vida, él posiblemente llegó a apreciar muchas cosas, sus valores religiosos, sus valores culturales, sus valores nacionalistas, todo eso estaba afincado en el corazón de Pablo. Y él seguramente tenía una jerarquía de valores, ¿no? Pero a medida que él entendió el Evangelio y lo entendió más, esas cosas que eran tan fuertes para él empezaron a ser desplazadas. Y él empezó a notar, no, yo no debería pensar de esta forma acerca de esto que ha sido tan importante para mí. Espérate que quizá hay que replantear las cosas y empezar a entenderlas a la luz de lo que Jesucristo es e hizo, y a la luz de quién es Él y de lo que Él hizo, cómo yo entiendo eso. Por ejemplo, en Colombia tenemos un muy mal hábito, los cristianos, muy mal hábito, horrible hábito en asuntos políticos.
Y como lo decíamos hace 8 días, puede ser que tú sientas que tus ideales políticos serían prácticamente los de Jesús. Y en épocas de elección los cristianos se vuelven más chocanticos que en otros momentos. Hermanos, pero resulta que cuando yo empiezo a entender el Evangelio, sea de izquierda, de derecha, otra vez, de arriba, de abajo, de donde sea, yo empiezo a entender a Jesucristo y yo empiezo a descubrir que los valores de derecha, los valores de izquierda, los valores de abajo, los valores todos ellos tienen que empezar a ser replanteados, reestructurados a la luz de quién es el Hijo de Dios y lo que Él vino a hacer. Porque el Evangelio lo que hace es colocar a Jesús en el centro y relativizar el resto de las cosas. Jesús en el centro. Todo lo demás, ánimo. Desde Él entendamos todo lo demás, pero desde el Señor. Otro distintivo del Evangelio, hermanos, y este es muy especial, y es claro en la vida de Saulo de Tarso, es que si estás entendiendo un poquitico más del Evangelio, estás descubriendo que tú solamente puedes ser perdonado por gracia. Sí. Amén. ¿Cómo les parece, hermanos, que Dios quiere que esto quede completamente claro en la vida de Saulo de Tarso? Completamente claro. ¿En qué momento es que Dios decide llamarlo a él para que conozca a su Hijo Jesucristo? ¿En qué momento? ¿Qué está haciendo Pablo? Está mirando cómo les colabora a los cristianos para poder... ¿Qué es lo que está haciendo Pablo, Sofi? Está cazando cristianos, ¿de acuerdo, cierto? ¿Sí? Está básicamente persiguiendo a Jesús como Jesús mismo se lo dice. ¿Por qué me estás persiguiendo? Entonces, uno diría, claro, el apóstol Pablo es llamado en un momento como, digamos que no precisamente es el peor hombre, pero pues es un hombre querido y buena gente. No, Pablo está persiguiendo a Jesucristo. Está consintiendo en la muerte de Esteban. Está con cartas para poder arrestar a la gente que está siguiendo a Jesucristo. Él está, diríamos nosotros, en el peor momento. Ahí es donde él está. Sin embargo, el apóstol Pablo fue salvado y perdonado ahí, en ese momento, en esa circunstancia, no en otro momento distinto. Fue ahí cuando Dios deseó que él entendiera él cómo estaba. Imaginen que Ananías estaba tan preocupado por eso que ustedes saben. Ustedes saben que a veces al Señor pareciera que le olvidan las cosas. Ananías le recordó. Ya, Señor, pero por si de pronto usted no sabía, ¿cierto? Si usted no sabía, yo sé que usted mantiene muy ocupado. Entonces, yo de todas formas le recuerdo, ese hombre es un peligro para la iglesia. Debería replantear el perdonarlo, lo que estás tratando de hacer. No. Dios le recuerda a Ananías que Él es soberano para escoger a quien Él quiera como el objeto de su perdón y como el instrumento para dar a conocer su gracia en Israel y en otros pueblos gentiles, lejos de Israel también. Así es el Señor. Bueno, entonces el apóstol Pablo así nunca va a tener que presumir de que el Señor lo haya perdonado, lo haya escogido, porque no, él era un tipo muy disciplinado, era un tipo muy querido, muy especial. No, Saulo de Tarso estaba lejos de la voluntad, de la buena voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué se perdonó? ¿Por qué él fue perdonado? Por la misma razón que tú lo eres. Así tú pienses que no. Si de pronto tú has crecido en una familia cristiana o si de pronto tú has tenido una buena familia, tú seguramente piensas que de alguna manera has sido salvado por otra razón. Pero tú y yo hemos sido salvados solo por la misma motivación que Dios tuvo al salvar al apóstol Pablo. ¿Qué? Su libre amor, su soberana voluntad, su bondad hacia ti y hacia aquellos que Él ha decidido perdonar. Si estás entendiendo eso, estás entendiendo el Evangelio. Ay, qué bueno, me alegra. Eso me encanta.
sinceramente. Pero vamos con otro distintivo más. Es este, hermanos, el Evangelio, y mientras más lo entendamos, más se nos va a invitar a estar dispuestos a sufrir por el bien de los demás. Contrario a la religión, oiga pues. El Evangelio, y mientras más lo entiendas, más te va a invitar a estar dispuesto a sufrir la afrenta que el otro te ocasiona. Pablo iba a tener que descubrir lo que él iba a sufrir por causa del nombre de Jesús. ¿Recuerdan cómo el Señor le dice a Ananías eso? Sí. Pablo no sería más la persona que causaría sufrimientos a otros hombres, a otros seres humanos o a otros cristianos. No, ya él no sería eso. Más bien, ahora Pablo se convertiría en la persona que soportaría la aflicción por el bien de aquellos que antes él perseguía. Y eso es un cambio de valores impresionante. Es que es impresionante cómo se transforma el switch. Pablo está entendiendo el Evangelio, y al entender el Evangelio él se da cuenta que el mal no se vence destruyendo a los que él piensa que hacen el mal. El mal se vence con el bien. El mal se vence con la entrega, con el servicio abnegado, con el testimonio vulnerable del Evangelio de Jesucristo, de la justicia del reino de Dios, de la santidad del reino de Dios, pero en la disposición de sufrir por otros, no de hacerlos sufrir a ellos. Pero eso solamente es posible cuando estamos entendiendo quién es Jesucristo. Y el último que quisiera mencionar, para que tomemos un momentico para orar, es el siguiente, hermanos. Mientras más entiendes el Evangelio de la gracia, más vas a hacerte consciente de tu absoluta vulnerabilidad. Y eso no es fácil, ¿cierto que no? Eso no es fácil. Yo sé que esa es una de las razones por las cuales muchos se resisten al Evangelio, porque el Evangelio lo vulnera a uno. Uno tenía tremendo castillo armado, tremendo edificio, y el Evangelio lo que pretende es acabar con el castillito y edificar algo nuevo. Nadie quiere hacerse vulnerable, nadie quiere ese tipo de cosas. Pero miren, hermanos, cuando el pasaje bíblico que estamos estudiando dice que Pablo recupera la visión, ¿qué es lo que cae de sus ojos? Escamas de sus ojos. ¿Y saben qué es lo que Dios trató de ilustrarle al apóstol Pablo? La profunda ceguera del corazón del apóstol y lo equivocado que él había estado. ¿Ustedes se imaginan que es uno estar absolutamente seguro de que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo para el Señor, según lo que Él me ha enseñado y me ha dicho, y después que caigan escamas de mis ojos? Y que Dios mismo me diga, no señor, no señora, no es así. Tranquila y tranquilo, que para eso estoy yo, para enseñarte, pero no es verdad lo que estabas pensando. Así sea muy difícil, así tengas que volver a empezar. ¿Cómo se sentía Pablo? Él tiene que aceptar humildemente que él ha deshonrado a Dios durante todos esos años, que él ha estado alejado de Dios, aunque supuestamente ha estado pegadito de él, que él ha estado persiguiendo al Hijo de Dios, sabiendo que la voluntad de Dios es que Pablo conozca al Hijo, ¿cierto? Entonces Pablo está ahí reconociendo que ha hecho todo lo que no debía hacer. ¿Y cómo se siente Pablo? Imagínense nomás, uy, no, el hombre ni comía, ¿se dieron cuenta? Ni comía, es que, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? No puede ser. Pero como nosotros seguimos a un Dios que es maravilloso, Dios no nos vulnera para dejarnos así. O sea, Él no nos transparenta, Él no nos muestra quién realmente somos para decir, quédese así, mijo. ¿Qué hace Él? Lo que hace con Pablo. ¿Qué hicieron con Pablo? Pablo, aunque
estaba descubriendo que él no era tan bueno ni nada de esas cosas, Dios derrama su espíritu sobre él. Oiga, qué belleza, qué regalazo. En el momento más inmerecido del mundo, Dios envía su Espíritu Santo sobre el apóstol Pablo. Dios mismo hace su morada en Pablo. ¿De acuerdo? Y además de eso, se le bautiza. Qué cosa tan bella esa, ¿no? Nada de lo que Pablo hacía, nada de lo que Pablo era, iba a impedir la abundante gracia que Dios estaba mostrando sobre él. Y Pablo tenía que entenderlo. Aunque lo vulnere el Evangelio, Dios le va a dar lo que necesita para cubrir su vergüenza, su desnudez. Imaginen, hermanos, donde nosotros quedáramos en una condición de vulnerabilidad, donde nosotros estuviéramos descubriendo más quién somos, porque el Evangelio está haciendo eso en nosotros, pero que eso nos llevara a la desesperanza. Es decir, yo pensé que yo era un tipo humilde, pero como estoy entendiendo el Evangelio, empiezo a darme cuenta que, ay, así de negro es mi orgullo, así de negro es. Sí, y cada vez se va a ver más negro, cada vez se va a ver más negro eso. Y uno, uy, no, pero ¿qué es eso tan horrible? ¿Y ustedes creen que estar haciendo eso y teniendo la gracia de reconocer esas cosas nos va a llevar a la desesperanza o a ser aplastados por la culpa o por la vergüenza? No, 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 no. Eso no es para que así sea. Eso es, hermanos, para que aunque veamos cada día más y con mayor claridad nuestra falta de méritos, hermanos, al mismo tiempo reconozcamos y disfrutemos el profundo amor que Dios nos tiene en su Hijo Jesucristo, aunque no lo merezcamos. Y aun si para ti escuchar esto como que te coloca en una condición como de, ¿será que yo tengo que empezar a pensar que tal vez no estoy tan bien? Tranquila, tranquilo. Recuerda quién es Jesús. Recuerda quién es Jesucristo, el Salvador de todos los que confían en Él. Entonces, hermanos, para que oremos, mi propósito en este sermón, en esta tarde, es uno que yo he perseguido por todos estos años aquí en el Redil Laureles, hermanos, y es que nosotros aquí dejemos de escondernos en la religión y que nosotros corramos a Jesucristo y que nos enorgullezcamos de Él y que afirmemos nuestras vidas solamente en Él. Que pueda ser librado de ese hueco de la religión en el que uno a veces se complace tanto. No, a mí me parece que sí. Uno se complace muchísimo en su religiosidad, porque claro, ella básicamente es una religión humanista, construida por nosotros. Yo sé que esa religión a veces nos complace y por momentos hace que nos sintamos seguros y nos sintamos bien, pero que Dios nos dé la posibilidad y el privilegio de entregarnos completamente a Cristo, sin pretender negociar con Él, rindiendo toda nuestra vida a Él, confiando solamente en Él, esperando para todos los asuntos de nuestra vida en su misericordia. Solo en Él, en su misericordia. Tomemos un momentico para orar a nuestro Señor. Padre precioso que estás en el cielo, gracias por ser como eres. Todos nosotros acá que somos especialistas en privilegiar la religión antes que la fe, antes que el Evangelio. Que todos nosotros, Señor, somos llamados en esta mañana a no querer más eso,
y a correr hacia tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Qué bueno y qué especial es pensar, Padre, que en esta mañana nos has reunido a nosotros, no para condenarnos, no para hacernos sentir miserables, es para que veamos el estado de las cosas. Y viendo el estado de las cosas podamos arrepentirnos, pedirte perdón, porque nos hemos complacido tantos años en una bondad personal, en una relativa justicia, y así no nos hemos evitado el trabajo de ir a Jesús, de depender de Él, de esperar solo en Él, de reconocer que si no tenemos a Cristo no nos queda nada, 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 nada tenemos, ni ayer ni mañana. Sin Cristo no tenemos nada, Padre. Danos ese privilegio, Señor, y que mis hermanas y mis hermanos, aun quienes nos estén visitando esta mañana y regresen a sus iglesias, a sus ciudades, que aún ellos puedan brillar con la luz del Evangelio. Que todos nosotros podamos ser testigos de ese precioso Evangelio, el mismo que quieres para nosotros. Gracias, Padre precioso. Te invito a que permanezcas ahí un minutico en silencio, por favor, delante del Señor, y ores a Él, le pidas lo que necesites de Él, que le agradezcas por algo que quieras agradecer, que lo adores, ahí tú sola, solito delante de Él. Y después de ese minuto podamos terminar agradeciendo, adorando al Señor nuestro, el que tiene el poder para sacarnos de la religión al Evangelio.